Ya empiezo. Grabando. Bueno, camaradas, si os parece, vamos empezando. ¿Tenéis todos folios, bolis y demás? ¿Y la mente despejada? Bueno, eso se va haciendo lo que se puede, ¿no? Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar con la ponencia de hoy, la primera de la mañana, que es la Unión Europea como polo imperialista. Si recordáis, el año pasado, esta ponencia es una continuación de la del año pasado, ¿no? En la que hicimos un análisis un poco general de lo que es la teoría del imperialismo. Así que bueno, muy brevemente vamos a empezar repasando. Bueno, antes de nada os presento un poco lo que vamos a ver. Eso, recordamos un poco la teoría del imperialismo. Vamos a ver muy brevemente la idea de todo esto es quedarnos con una pequeña idea inicial, ¿no? Que nos empiecen a sonar términos, no por tiempo y por espacio nos es posible profundizar, pero bueno, ver un poco cuáles son los principales polos imperialistas. Digamos que esto es la fase de repaso de lo del año pasado, un breve esbozo histórico de lo que ha sido la Unión Europea hasta que es actualmente, una serie de mitos y una ideología que se está creando para construir el polo imperialista europeo, y después ver un poco la economía y las luchas que se dan a nivel interno en el seno de la Unión Europea, ¿no? Después veremos un poco lo que ha supuesto para España y para los monopolios españoles la entrada en la Unión Europea. Veremos un poco la Unión Europea dentro de la pugna interimperialista. Caracterizaremos muy brevemente una serie de luchas que se están dando en la Unión Europea con el tema de la crisis. Y por último veremos también muy brevemente cuál debe ser el papel de las comunistas y de los comunistas en la lucha contra el imperialismo, en este caso contra la construcción del polo imperialista de la Unión Europea. Pues muy bien, si recordáis, bueno, una de las cuestiones principales desde que se realiza en 1918, Lenin formula la teoría del imperialismo como fase última del capitalismo. Una de las cuestiones, y que llega a nuestros días, lo veremos a lo largo de la ponencia, es que la teoría del imperialismo, la caracterización del imperialismo, escinde lo que es el movimiento obrero entre los revolucionarios y las revolucionarias y la gente que está en el campo del reformismo. Y con la Unión Europea esto se ve muy bien, ¿no? Hay que entender que el imperialismo, el fenómeno del imperialismo, tiene su base en la esfera de lo económico, de la producción y reproducción del capital, ¿no? Y por ejemplo, Lenin nos formulaba 5 principios, 5 elementos característicos que describen, que trazan la esencia de lo que es la fase imperialista actual en la que estamos viviendo dentro de la etapa última de este sistema senil, ¿no? Del capitalismo. En primer lugar, la concentración y la centralización de los capitales. Las grandes empresas se van juntando cada vez más y van tendiendo a la monopolización, es decir, a crear monopolios. Monopolización significa que cada vez son menos empresas las que controlan la mayor parte de las ramas de la economía. Por ejemplo, la distribución y comercialización de alimentos. En España igual la controlan el 75%, en torno a unas 15 empresas. La producción de coches a nivel mundial, aunque haya muchas marcas diferentes, sea Audi, Volkswagen, al final son 6 empresas las que controlan la mayoría de estos sectores, ¿no? Es decir, el capital determinante, el que determina, el que controla la producción, son el capital monopolista, el de las grandes multinacionales. ¿De dónde surge? Bueno, pues sucesivas crisis y la propia lógica del capitalismo, que tiende al máximo beneficio, pues van haciendo que se centralicen capitales. Entonces surge el capital financiero, que surge, para que nos entendamos y por simplificar mucho, del capital bancario, el capital del crédito, el que se utiliza, la fusión del capital bancario con el capital industrial, aquel que se invierte para la producción, para la industria. Y surge el capital financiero, que se forma en elemento dominante dentro de la esfera de la economía. Bien,
A su vez, esto va creando una serie de lazos. Este capital financiero, este capital monopolista que controla la economía, se va ligando cada vez más con la estructura del Estado. Todas y todos, como marxistas, entendemos y sabemos que el Estado es un órgano de opresión de una clase por otra. Es un órgano que tiene carácter de clase. Y en el capitalismo responde a los intereses de la burguesía. En la época del imperialismo depende de la oligarquía financiera. Un ejemplo muy concreto. Aquí, 2012, España. Un breve esbozo de 3 o 4 ministros, de cómo está compuesto el gobierno. Tenemos el ministro de Defensa. ¿De dónde viene? De una multinacional de las empresas armamentísticas. De hecho, lo tuvo que dejar antes de ser ministro. El ministro de Agricultura y de Medio Ambiente. Una de las personas que cobra una gran cantidad de dinero de la PAC. Por otra parte, tiene inversiones en empresas petroleras. No me acuerdo si es el de Economía o el de Hacienda, uno de los dos viene de Goldman Sachs, del banco pues la filial europea, ¿no? Vemos cómo se entrelazan los dueños del capital monopolista de las grandes empresas con los aparatos del Estado, para dominarlo mejor, para hacer del Estado, servirse del Estado para sus intereses. Aquel mito de que ahora las empresas controlan las transnacionales, han superado a los Estados-naciones, mentira. Las empresas, las multinacionales, los monopolios necesitan de sus estados para poder competir, para poder luchar por mejores condiciones contra otros monopolios. Bien. Frente al capitalismo premonopolista, en el que predominaba la libre concurrencia y predominaba la exportación de mercancías, ahora lo que predomina en este capitalismo es la exportación de capitales. ¿Quiere decir esto que ya no se exporten mercancías? No, pero quiere decir que lo determinante es la exportación de capitales, es la inversión de los grupos monopolistas en otros terceros países para producir allí y para extraer plusvalía de los trabajadores y las trabajadoras, que al final es lo que es determinante en este sistema, y traerlo al centro imperialista. ¿Por qué hace esto? Porque le reporta mayores ganancias. Bien, y entonces para ello se crean asociaciones internacionales de monopolistas. Por una parte, las grandes empresas, los grandes monopolios crean, por ejemplo, organizaciones patronales, organizaciones por ejemplo, de la energía, que aquí en la Unión Europea hay una serie de empresas que se unen, pactan precios, porque es una de las características de los monopolios, que pactan precios y imponen políticas de precios, ¿no? Entonces se reúnen para poder traer mayor cantidad de tasa de ganancia, pero además adaptan las estructuras estatales para que les sean más asequibles, para que les permitan competir con mayores garantías. Y así se crean, por ejemplo, a nivel comercial, la Organización Mundial del Comercio, tratados de libre comercio, a nivel militar, necesario para la pugna y para la lucha por la conquista de nuevos mercados, de nuevas materias primas y demás, organizaciones como la OTAN, ¿no? O a nivel político, pues estructuras políticas como puede ser la Unión Europea, ¿no? Bien, y se da otra característica en esta época del imperialismo, que es que, si bien cuando empieza la fase imperialista, que más o menos viene de la crisis de 1873, la primera gran crisis fuerte que sufre el capitalismo, y va hasta la Primera Guerra Mundial, que el capitalismo, por sus necesidades, conquista nuevos países en África y en Asia principalmente, en este momento el mundo ya está repartido, ya se conocen todos, ha habido una descolonización, pero diferentes países siguen controlando, dominando económicamente otros países para los beneficios de sus monopolios. Pero, ¿qué pasa?
que, como ya no se pueden descubrir nuevas tierras porque ya está todo descubierto, ahora lo único que puede haber es un cambio, un reparto de las esferas de influencia, de las esferas en las que los capitales pueden competir. Un ejemplo claro lo hemos podido ver ahora en Libia, ¿no? Como una lucha por conquistar nuevos mercados, por destruir fuerzas productivas, por conquistar las reservas petrolíferas y gasísticas que tenía el pueblo libio, ¿no? Bien, hasta aquí más o menos nos hacemos una idea un poco muy sucinta y muy por encima de lo que constituye esta fase del capitalismo. Bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver. Ya decía Lenin que toda unión de países y de empresas y demás bajo el capitalismo va a representar, va a defender los intereses del gran capital, del capital monopolista. Entonces, los principales polos imperialistas actualmente son Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y otros. Vamos a hacer un muy breve repaso. Estados Unidos, todos y todas comprendemos cómo es la principal potencia mundial, sale muy reforzada de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída el triunfo de la contrarrevolución en los países del campo socialista europeo y de la Unión Soviética, se hace como una potencia imperialista de primer grado, se lanza a las guerras imperialistas nuevamente, a la conquista de nuevos mercados, y es el que todos y todas identificamos como principal polo imperialista. Pero no hay que dejar de lado, por ejemplo, a Japón. Japón es cierto que actualmente está en una crisis desde hace más o menos unos 20 años, pero Japón en los años 80, un dato que nos puede ser interesante, forzó a que se diera el acta única europea. En ese momento Japón tenía una industria especialmente tecnológica que hacía imposible competir a los monopolios europeos. ¿Qué pasó? Bueno, en aquellos años se decía que viene Japón, como ahora se dice que viene China, que viene pujando económicamente muy fuerte, pues en aquellos momentos se hablaba de Japón. Además, estamos en un momento en el capital monopolista japonés conquista los nuevos mercados, hace frente a la caída de la tasa de ganancia, conquistando lo que se vino a llamar los tigres asiáticos. ¿Os acordáis? Que más o menos hasta mediados de los 90, con la crisis que hubo allí, pues fueron bastante pujantes. Incluso en los años 90, cuando desaparece el campo socialista europeo, la Unión Soviética, por Washington había un chascarrillo que decía que ha finalizado la Segunda Guerra Mundial y la han ganado Japón y Alemania. Luego veremos por qué también Alemania. Pero bueno, Japón después entró en una crisis, pero aún así sigue siendo uno de los principales polos imperialistas, y sus monopolios siguen estando entre los primeros del mundo. Luego tenemos la Unión Europea, que ya lo vamos a ver un poco más sucintamente, y hay que hacer un análisis de otros polos imperialistas que se están creando, ¿no? Otros países que, por el desarrollo de su economía y por el desarrollo a nivel económico de sus grandes empresas, de sus grandes monopolios, están tendiendo al imperialismo. Me refiero principalmente a Rusia, Brasil y la India. También podríamos encontrar a China, pero no es el caso, porque las relaciones son diferentes. Pero bueno, ¿por qué decimos que son polos imperialistas? Porque, un poco lo que hablábamos antes, porque por la relación que siempre tenemos que hacer los marxistas y las marxistas, es ver la base de la economía, ver cuáles son las relaciones determinantes, cuáles son los principales que dominan esa economía, y que son los monopolios. Y eso tiene relación, porque no podía ser de otra manera, a nivel político. Es decir, la base económica condiciona la política que los países van a llevar. Si nos fijamos un poco en un cuadro que tenemos aquí, vemos cómo los principales de las 1000 primeras empresas del mundo, unas 700 y pico, se concentran en los principales polos imperialistas. Y por ejemplo podemos ver cómo
en la Europa 15, 253 monopolios se encuentran aquí. En Estados Unidos 311 y Japón aún con 237. Estas son las empresas que son determinantes a nivel mundial, que controlan, que dominan la economía a nivel mundial, estos monopolios. Luego, lógicamente, van a luchar, porque el capitalismo de lo que se trata es de ganar más y van a tener intereses encontrados, ¿no? ¿Se va entendiendo un poco esto? Bien. Bueno, luego el PowerPoint, si queréis, lo podemos, o sea, os lo paso, ya está en la caja de herramientas, podéis ver un poco más. Bien. Esperad que vea un poquito de agua, me seca la boca. Bueno, breve esbozo histórico. ¿De dónde surge la Unión Europea? Bien, la Unión Europea es, por entendernos, un proceso inconcluso en el que los grandes monopolios europeos, jerarquizando y haciendo luchas por determinados objetivos, van construyendo un Estado supranacional, un bloque político, económico y militar para competir en la esfera internacional por todo eso. ¿De dónde surge? Pues bien, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como ya comentábamos, Estados Unidos se fortalece y se convierte en el principal polo imperialista mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa queda destruida y se da un elemento importante, ¿no? En ese momento existe un poderoso campo socialista en Europa. La Unión Soviética y las democracias populares están avanzando hacia la construcción del socialismo y Estados Unidos busca una serie de elementos. Por una parte, el Plan Marshall, que sirve para trasladar capitales a Europa, para ganar más dinero, para comerciar, y también los países de la Unión Europea se dan cuenta de que para hacer frente a la crisis de sobreproducción que venía de la Gran Depresión y a toda la serie de crisis, recomponer el capitalismo europeo, necesitan un área de libre comercio, un área en la que los capitales se puedan desarrollar y hacer frente a todo eso. Por otra parte, se necesita ir creando un bloque contra el campo socialista, porque es una amenaza. Recordemos que en Francia y en Italia hay poderosos partidos comunistas. Y en 1949 se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar para luchar contra el socialismo y para defender los intereses del capital. Bien. Como os comentaba al principio, la Unión Europea, la construcción de lo que ha llegado hasta nosotros, es un proceso que no está exento de contradicciones, porque venimos de países que tradicionalmente, Alemania, Francia, han tenido intereses en la pugna interimperialista muy encontrados, pero vemos cómo el capital, cuando necesita unirse, lo hace, porque necesita saquear a la clase trabajadora. Y en un primer momento lo que crean es la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Los sectores industriales predominantes, la industria pesada, la controlada por las grandes empresas, los grandes monopolios europeos, se unen y crean un área. Y también el Euratom, que era un espacio para también el libre comercio de la industria de la energía atómica. Vemos como los monopolios de la energía, las principales, las grandes empresas, que son de las de capital originario europeo, las más grandes y que llegan hasta nuestros días siendo las más fuertes, pues van controlando la construcción de esto. Y también un elemento, lo que os comentaba, van jerarquizando objetivos. Llegados a 1986 consagran el Acta Única Europea, ¿no? Un poco también en la pugna interimperialista con Japón. Dale un mole a este chico aquí, no coges el aire solo. No nos interesa tanto las fechas como quedarnos con la idea.
Bien, y se establecen, pues, en un primer momento se quitan barreras aduaneras, se hacen áreas de libre comercio para que el capital se pueda desarrollar con más intensidad y posteriormente vamos a lo que se llamaron las 4 libertades. Las 4 libertades para el capital, no para la clase trabajadora, que eran la de libre circulación de mercancías, de capitales, de servicios y de mano de obra. En el año 92 pues se da el Tratado de Maastricht, que profundiza en esta vía, profundiza en la liberalización económica, y ya poco a poco se van dando otros elementos necesarios para que el capital pueda desarrollarse. En primer lugar, la creación de una moneda única, para que así el capital pueda desarrollarse con mucho mejor y que pueda hacer frente a la moneda principal, que es la de Estados Unidos, el dólar, que es con la que se negocian la mayoría de los elementos a nivel internacional. Bueno, en el año 93 ya pasamos, se crea la Unión Europea. Esto no nos interesa tanto las fechas, no hace falta que os quedéis con las fechas, sino con la idea. Se crea la Unión Europea como tal, como la podemos conocer actualmente, que es un mercado para el capital que actualmente lo componen 450 millones de consumidores, y sobre todo lo que se va dando poco a poco es un entrelazamiento de los grandes monopolios europeos para ir dominando poco a poco las diferentes esferas. Luego, cuando vayamos un poco más adelante, veremos cómo, por ejemplo, al ver el caso de España, cómo se desarrolla esto un poco más en lo concreto, ¿no? Bueno, se da la Unión Económica y Monetaria en torno al 2002, luego veremos también qué relaciones tienen con la guerra de Irak. Y bueno, ya un poco más adelante se intenta la Constitución Europea, que ya es el dar carta de naturaleza, el dar una carta de Estado a ese Estado supranacional, a ese bloque político, económico y militar para la lucha interimperialista que se quiere crear. Pero, ¿qué pasa? Que el pueblo holandés y el pueblo francés dicen que no a ese tratado constitucional o a esa pseudo constitución. Y se pasa al Tratado de Lisboa, que básicamente consagra un poco lo que venía dándose anteriormente en la Constitución. De hecho, tenéis en los papeles un poco explicando lo que se quiere crear en ese momento, para que veamos un poco en qué se basa eso. Vale, bueno, vamos a pasar, porque esto no nos interesa tanto como ver esto, y ver un poco las ideologías, los mitos en los que se sustenta la Unión Europea, ¿no? Lo que nos quieren hacer, ese elemento superestructural, esa ideología que nos quieren meter para que nosotros y nosotras entremos a hacer bloque y piña con los monopolios europeos. Es fundamental entenderlo, porque si no vamos a acabar como loquillo. Entonces, bueno, que podéis verlo ahí. Una idea fundamental es el europeísmo. Un europeísmo entendido, es decir, la ideología que basa el resto de los apuntes que tenemos ahí es el europeísmo, ¿no? Por una parte se crea un mito de europeísmo, de un destino común y que va por encima de los intereses de clase, es decir, el traslado de lo que fue el compromiso histórico del eurocomunismo a la esfera del europeo. Incluso el Pichí y demás contribuyó mucho a esto. También un europeísmo entendido como una serie de valores que distinguen la cultura europea enfrentada a la de Estados Unidos, como si no tuviera nada que ver, o como si fueran elementos diferentes, en el sentido de, como va por encima de las clases, pues, y por eso se habla de contrapeso y demás. Y sobre todo, también el concepto de europeísmo para crear un bloque que haga frente a una idea común que una a la gente en contra de los otros elementos. Frente, por ejemplo, al concepto de occidentalismo que defiende los Estados Unidos. ¿Por qué defiende Estados Unidos el concepto de occidentalismo? Porque así puede colaborar con la Unión Europea. Pero a la Unión Europea le interesa más desarrollar el concepto de europeísmo. Después, otro mito que se nos quiere decir es que la Unión Europea no es un Estado-nación.
Esto es un elemento rotundamente falso. Es un Estado-nación en tanto cuanto un ente supranacional, en tanto cuanto se dota de un poder legislativo, de un poder militar conformado por el Euroejército y los grupos de combate de la Unión Europea, que poco a poco se va desarrollando, se dota de unas reglas económicas y de una legislación para el mercado, de un mercado común y demás, y que es un proceso inconcluso, pero que tiende a eso. Después se nos intenta hacer ver otro elemento característico a la Unión Europea como un contrapeso al belicismo, al militarismo, al expansionismo yanqui, obviando o de manera interesada lo que os decía yo antes, el elemento clasista. Básicamente lo que quieren es, mediante el mito de europeísmo, de una Unión Europea que defiende los derechos humanos, que demás, hacer contrapartida a los Estados Unidos. Básicamente esto lo que quiere hacer es reforzar su poder y su legitimidad a nivel ideológico para poder estar en mejores condiciones y para que la clase obrera europea esté al servicio de los intereses de la Unión Europea, ¿no? Otro elemento importante es hablar de la Unión Europea de vía única, ¿no? Se nos dice que sin la Unión Europea no hay nada. Sin el euro no somos nada. Es decir, que si Pero esto los marxistas, los comunistas, las comunistas no lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque estaríamos renegando a la construcción del socialismo. Es decir, si aceptamos que sin la Unión Europea no hay nada, estaremos renunciando a construir la revolución y estaremos renunciando al poder popular y a la emancipación y a la ruptura en este caso, el eslabón más débil, que sea el primero que se emancipe a nivel europeo, el primer país, y que pueda construir el socialismo en su país. Y muy ligado a esto, en la construcción de la Unión Europea se dan otro mito, ¿no? O no tanto otro mito, pero sí un elemento que se está dando. Y es, por una parte, el anticomunismo, que lo hemos podido ver en diferentes resoluciones del Parlamento Europeo, que por ejemplo equiparan el comunismo con el fascismo. Lo hemos podido ver en la ilegalización de numerosos partidos comunistas de la Unión Europea, como el de la República Checa, el de... bueno, algunos, ¿no? Lo hemos podido ver también en otro elemento, no solo ya en el anticomunismo, sino en el revisionismo histórico, que es la legitimización o la rehabilitación, sobre todo en los países del este, del pasado nazi, la dulcificación del nazifascismo en muchos países alemanes, o sea, de la órbita del este, y sobre todo, ya un poco en la idea, englobando todo esto, otro de los mitos ya es el de la Unión Europea Social. Nos llevan vendiendo esto de que la Unión Europea es un ente social, o sea, de que se quiere construir una Europa social, una Europa de los derechos y demás, pero esto sinceramente no se cae por su propio peso. Por dos razones. Una, porque llevan 30 años diciéndolo y no se ha hecho. Pero la segunda y más importante, como marxistas lo que tenemos que ver es que esto es imposible, porque como veremos un poco más adelante, Europa se dota y se quiere decir a sí misma, la Unión Europea, de que quiere ser la economía de mercado altamente competitiva y de carácter social, algo así, más importante del mundo. Entonces, si tú necesitas hacer frente a las necesidades del capital, lógicamente tendrás que estar enfrentado a las necesidades del trabajo, porque en el sistema la caída tendencial de la tasa de ganancia, lógicamente, necesita revertir los beneficios por algún lado. ¿Seguimos? ¿Comprendemos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, pues ligado a lo que estábamos comentando, ¿no? Europa tiene que ser la economía de mercado más competitiva y dinámica del mundo. Para ser una economía competitiva necesitas una serie de factores que vamos a ver ahora, pero para nada necesitas dar más derechos a los trabajadores ni nada de eso. Entonces vamos a ver un poco algunas cuestiones interesantes, ¿no? Conquista de los mercados del este. ¿Qué significa esto? La Unión Europea estaba formada por la Unión Europea 15, pero hace unos años se conforma la Unión Europea 27, conformada principalmente en la que se unen los países del antiguo campo socialista europeo. ¿Esto qué le permite al capital? Especialmente al alemán, que es el que sale más beneficiado de esto.
son nuevos mercados. Una masa de mercados en los que invertir, en los que expoliar, en los que conseguir recursos naturales y demás, una mano de obra muy cualificada porque proviene del socialismo, pero con un beneficio para el capital fundamental, y es que muy mal pagada, es decir, una mano de obra muy barata y a la vez cualificada. Después, el tema de los monopolios y de la Unión Europea. Bien, aquí lo que quiero comentar es una serie de cuestiones, ¿no? Hay un organismo principal que es la European Round Table, que es la mesa europea de la patronal europea, mesa europea de los industriales y empleadores, creo que es así, que son los que controlan básicamente la Unión Europea. En el barrio europeo de Bruselas hay 15.000, que se dice pronto y rápido, lobistas, que única y exclusivamente se dedican a orientar, influir, controlar, básicamente, decirle a los 700 y pico europarlamentarios, que básicamente no pintan nada, lo que tienen que hacer. No sé si os acordáis hace poco un escándalo que hubo con uno del PP y demás. Bueno, pues eso puede sernos un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero es que aparte no necesitan, porque el Parlamento Europeo no deja de ser una suerte de chiste, ¿no? Realmente hay la mayoría de los elementos que controlan a nivel económico la Unión Europea, incluso a nivel militar, como veremos después, no pasan por el Parlamento. El Parlamento básicamente es un elemento de carácter consultivo, pero que no tiene eso. Pero bueno, aún así podemos ver cómo, y bueno, si queréis hay muchas citas por ahí de cómo influyen los grandes monopolios, cómo marcan a través de los libros verdes, los libros blancos, ¿no? Que son en los que van estableciendo las estrategias que la Unión Europea va a seguir en cada momento, cómo marcan esas políticas, ¿no? Y después, claro, lo que decíamos antes, Europa, la primera economía del mundo y la más competitiva. Es el objetivo de la Unión Europea. Es decir, erigirse en el principal polo imperialista. Le va costando, poco a poco, porque si bien el capital europeo ya cada vez está más entrelazado, cada vez tiene más relaciones entre los de los diferentes países, pero el grado de homogeneización de las oligarquías europeas pues aún no es del todo, y aún sigue habiendo contradicciones entre países, pero eso no le resta que vayan en una orientación común y que aún jerarquizando objetivos al final se vean necesitados por eso. Pues bien, uno de sus objetivos es buscar la competitividad. Para ser competitivos, la Unión Europea ha trazado 4 elementos fundamentales, ¿no? Que son los que necesitan, y que, como veremos, esto es totalmente antagónico con el mito de una Unión Europea social. En primer lugar, habla de flexibilizar el mercado laboral. Esto, lógicamente, no tiene nada de social. ¿Qué quiere decir esto? Destruir derechos, despido más barato, menos derecho, trabajo más temporal, trabajo más en los que las empresas puedan contar cada vez con trabajadores y las trabajadoras cuando los necesitan y cuando no, y después prolongar la vida laboral. Lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en este país. El año pasado se subió la edad de jubilación a los 67 años. Hemos visto, por ejemplo, cómo se llevó a cabo a nivel europeo lo de la directiva de las 65 horas. Cómo el capital necesita extraer cada vez más y más el trabajo de la plusvalía, cada vez exprimir más a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Para ello también otro elemento fundamental es recortar la protección social y lo que ellos denominan cargas salariales, es decir, reducir los salarios. Luego veremos uno de los mecanismos para hacerlo. Y recortar la protección social. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los monopolios tengan cada vez más mercados, bien sea a través de las liberalizaciones y las privatizaciones, que es otro de los objetivos que se marcan con el tema de los servicios públicos la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir, sobre todo y más ahora en una etapa de crisis, a las grandes empresas abrir nuevos mercados, bien sea por privatización o por mercantilización o valorización. ¿Qué quiere decir esto?
que bien sea porque los privatizan y directamente se los dan, o porque externalizan alguna de las partes o las ponen en el juego del mercado, con lo cual van consiguiendo más sectores, ¿no? Y aparte, otra cuestión importante, que es destruir todas las conquistas que los trabajadores y las trabajadoras han conseguido a lo largo del tiempo. Y bueno, muy enlazado con esto está el tema de las políticas de formación para toda la vida, ¿no? Las políticas, por ejemplo, como hemos visto con el Plan Bolonia, que ahora se sigue con la estrategia Universidad 2015, que necesita elitizar la universidad, mercantilizarla, convertirla, por una parte, en un servicio para que el capital tenga un nuevo sitio donde invertir, pero también donde controlar, es decir, donde formar una serie de cuadros que vayan a ser los que dirijan sus grandes empresas, ¿no? Y también el tema de la formación, es decir, aquello de que el trabajador tiene que estar toda la vida formándose y demás. Pues bien, un poco en la línea de todo esto, de la reducción de cargas salariales, de destruir los derechos laborales y demás, está la directiva Bolkestein, que sigue el principio que se han inventado los capitalistas europeos, que es el de la flexibilidad, que es muy curioso, ¿no? Que se supone que es una combinación de flexibilidad con seguridad para el trabajador y la trabajadora, lo cual es mentira. La directiva Bolkestein, de lo que se trata es básicamente de permitir que una empresa europea, por ejemplo, una empresa que tenga su sede social en Polonia, pueda venir a España, a cualquier otro país, y mantener los salarios y las condiciones laborales a nivel de Polonia. Es decir, lo que se pretende es tirar a la baja las condiciones de trabajo y los salarios, lo que hablábamos antes, de que lo que decían ellos, de bajar las cargas salariales. Se entiende un poco, ¿no? Lo que se pretende es, si tú traes una empresa que está ubicada en Polonia con las condiciones laborales y los sueldos de Polonia, y la dejas que en España trabaje y que los trabajadores de aquí cobren y tengan las mismas condiciones que allí, lógicamente lo que estás haciendo es una relocalización de la empresa, pero lo que está tirando es a la baja las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, con lo cual el capital se puede extraer una mayor cuota de plusvalía de los trabajadores. ¿Se comprende un poco esto, lo que es la directiva Bolkestein, así un poco por encima? Bien. Y después, la construcción de la Unión Europea, más allá del mito de la Europa de los pueblos, que lógicamente se cae por sí sola, es un ataque contra la soberanía de los estados y de la clase trabajadora de los diferentes países. Por ejemplo, lo vamos a ver, que ahora ya vamos a entrar un poco en lo que es la cuestión de España, cómo se ataca a la soberanía, por ejemplo, en el caso español, la soberanía industrial. Si recordáis, cuando España entra en la Unión Europea, uno de los objetivos, de las condiciones que le ponen es renunciar a privatizar, destruir, cerrar las grandes industrias, ¿no? Las que te dan soberanía, las que son la base económica de cualquier país. Lo vimos con las navales, lo vimos con los navales y astilleros, con la siderurgia, con la minería, etcétera, etcétera. Los sectores claves, los sectores que pueden dar una independencia, pues se mandan destruir en beneficio de, entre comillas, lo que ellos entienden la competitividad, es decir, en beneficio de que los grandes monopolios franceses y alemanes principalmente, y también de Gran Bretaña, se consigan mayores beneficios, ¿no? Después, por otra parte, la soberanía energética. Esto es importante porque a nivel de Castilla y León es un elemento que nos toca muy directamente, que es el traslado de la soberanía energética de las poblaciones a las grandes empresas europeas del gas, del petróleo y demás. Por ejemplo, la estrategia de ir cerrando las minas en El Bierzo, León, Valencia y demás también viene marcado por esto, porque es el único combustible que hay a nivel
a nivel del Estado, con lo cual se traslada la soberanía de los países, la soberanía energética, en favor de las grandes petroleras, de las grandes gasísticas y demás, que son las que controlan un sector muy importante dentro de la Unión Europea. Y después la soberanía agroalimentaria, ¿no? A través, si os acordáis, lo que hemos analizado y estuvimos debatiendo en Salamanca, pues como a través de dos mecanismos: uno, la propia lógica del capitalismo, ¿no? Como los grandes monopolios van destruyendo la pequeña y la mediana agricultura y ganadería predominante en Castilla y León. ¿Por qué? Imponiendo políticas de precios que van por debajo de los costes de producción que no pueden el pequeño agricultor, la pequeña agricultora no puede sustentar, y por otro lado mediante ya un mecanismo legislativo que aparte refuerza esta propia lógica del capital, que es la PAC, la Política Agraria Común. No voy a profundizar mucho más en esto porque, bueno, más o menos entiendo que ya debatimos ampliamente en los documentos de Castilla y León. Bien, la entrada de España en la Unión Europea. Bueno, como ya os comentaba, España entra en la Unión Europea. Ahí veis la foto. Sí, ¿verdad? ¿Qué me decías que no? Es en el 6. Ah, bueno. Que estaba hablando con vale. Bueno, aquí vemos a Felipe González Marcos firmando el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. ¿Por qué es importante esta foto? Pues por dos cuestiones. ¿Cuál es el germen de la entrada de la Unión Europea? En primer lugar, venimos en un momento en el que unos años antes la oligarquía monopolista de este país, principalmente la financiera, la bancaria y demás, que controlaba a nivel económico y a nivel político, se da cuenta de que con las restricciones que el régimen fascista de Franco le estaba dando, no puede seguir siendo competitiva, no puede seguir aumentando sus ganancias. Entonces se da el proceso que se conoce como la transición, en que el sector más importante y determinante de la oligarquía, pasa a entender que lo mejor es confluir con Europa, y también darse unas estructuras democráticas y demás. Por otra parte, tenemos otra cuestión, que es que quieren entrar en la Unión Europea, pero hay una serie de elementos que se lo impiden. Entonces, y por eso es importante la foto del medio, no la de OTAN de entrada, no. El capital, Estados Unidos condiciona a España, que Estados Unidos tenía un potencial económico con España importante, ¿no? Por los planes que tenía y la traición de antes de planes económicos que desarrolla desde ya los años 50 en el franquismo. Presiona a España, que dice: bueno, nosotros te ayudamos, vamos a presionar a los países europeos para que te dejen entrar en la Unión Europea, pero a cambio tú tienes que entrar en la OTAN. Y de ahí nos vemos el tema de OTAN de entrada no, que defendía, uno de sus máximos defensores era Javier Solana, que a la postre fue secretario general de la OTAN, ¿no? Del brazo armado del imperialismo. Y vemos cómo en ese momento se trata de confluir los dos factores, ¿no? La presión de la oligarquía y la necesidad nos llevan a que nos incluyamos en dos organismos imperialistas: por una parte el de la Unión Europea y por otra parte el militar de la OTAN. En ese momento, pues claro, lógicamente, lo que comentábamos antes, se pierde la soberanía económica, porque la política económica fundamental, la determinante, la marcan desde la Unión Europea. Se renuncia a esa soberanía, a la soberanía, si no en el primer momento, poco a poco, la soberanía monetaria, es decir, tener el control sobre tu moneda, lo cual te va a permitir desarrollar una serie de políticas económicas, la soberanía industrial, energética y ahora alimentaria, que ya comentamos un poco de ellos. Entonces, en ese momento se mandan destruir las grandes industrias, ¿no? Y hacer una serie de cambios para adaptarse al capitalismo europeo. Entonces,
traen una serie de elementos, ¿no? Que son las subvenciones. Las subvenciones, el plan FEDER, el LEADER, el no sé qué, bueno, seguramente nos suenen. Ahora ya no nos suenan tanto porque ahora ya no hay tantos. Entonces eso se creía menudo maná que nos ha caído de la Unión Europea. Menudo maná no, porque nadie regala duros a 4 pesetas. Por cada euro que ha invertido principalmente Alemania, porque es el que más financia el tema de la Unión Europea, los monopolios alemanes, bien sea por la compra de sectores privatizados, bien sea por las obras realizadas mediante estas subvenciones que se daban y demás, de los planes de convergencia y todo esto, el capital alemán, por ejemplo, se ha llevado por cada euro que invirtió unos 4,5. Con lo cual vemos ahí un poco de dónde viene. Y por otra parte, esto le permitió a los grandes monopolios españoles, mediante las privatizaciones, porque si os fijáis ahí esas 3 empresas eran Endesa, Telefónica y Repsol, habían sido estatales, pues mediante la privatización de esas empresas, una plataforma de lucha para competir y para desarrollarse en otros mercados como nunca antes la habían tenido, un respaldo político, estatal y demás por parte de la Unión Europea. Veremos un poco después cómo, por ejemplo, desde ese momento Repsol, y mira, lo voy a comentar ahora porque puede ser interesante, porque está muy de actualidad. Repsol se va desarrollando a nivel, va comprando, va centralizando cada vez más capital, convirtiéndose en una empresa más poderosa, y por ejemplo se hace con YPF, que es la empresa nacional argentina de petróleos. Y lo comento por lo siguiente, no sé si sabéis que actualmente hay un proceso en Argentina en la que se quiere renacionalizar, reestatalizar YPF. ¿Cuál fue el papel? Para que luego veáis que el Estado para que luego nos vengan y nos digan que el Estado no tiene nada que ver con las multinacionales. ¿Qué fue lo primero que dijo el gobierno español? Vamos a Argentina a decirles que ni se les ocurra